La tarde en la promesa se viste de un aire distinto, casi imperceptible al principio, como si las paredes de piedra del palacio intuyeran que algo importante estaba a punto de suceder. Entre los pasillos y las miradas fugaces del servicio, María Fernández lleva horas sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago. No es la prisa de terminar las tareas ni la ansiedad de un nuevo encargo de Pía, es otra cosa, un presentimiento. Desde que supo que Samuel estaba vivo y con su familia, cada amanecer se ha convertido en un ejercicio de resistencia, entre la esperanza y el miedo. No sabe si desear verlo de nuevo o aprender a vivir con su ausencia definitiva. Sin embargo, el día no le dará la oportunidad de seguir posponiendo la respuesta. Mientras ella se ocupa de recoger unas bandejas en el salón principal, una figura se recorta en el umbral de la puerta. No escucha su voz, pero reconoce el modo en que esa presencia ocupa el espacio. El corazón le da un vuelco, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y de pronto volviera a aquella última vez en que lo tuvo frente a sí. Samuel, no hay anuncio previo, ni aviso de llegada, ni carta que prepare el terreno. Solo está ahí, tan real que parece irreal. María siente que se le aflojan las rodillas, que el peso de la bandeja podría hacerla caer, y que el aire en los pulmones se le espesa. Lo había soñado tantas veces, pero en sus sueños él siempre sonreía, siempre extendía la mano. Aquí, en cambio, hay una sombra en su rostro, algo que no encaja con el reencuentro que ella imaginaba. Se queda paralizada, luchando entre el impulso de correr hacia él y el temor de que ese gesto rompa el delicado cristal de la realidad. Samuel da un paso, luego otro, con la cautela de quien también teme lo que pueda encontrar. Los ojos de ambos se encuentran y, en ese instante, todo lo vivido, las cartas no enviadas, las noches de insomnio, la incertidumbre se condensa en un solo latido. No hablan, no todavía, porque las palabras, en momentos así, parecen demasiado frágiles para sostener lo que sienten. María, sin embargo, detecta algo distinto en él. No es solo el peso de la distancia, sino una cierta reserva, como si hubiera una parte de él que se quedara al margen. Y eso le duele. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Manuel de Luján atraviesa el pasillo que conduce a su despacho con una determinación que no se le había visto en semanas. Entre las manos lleva un documento que, hasta hace unos días, pensaba firmar sin más: la transferencia de su parte en la empresa a Leocadia. Sin embargo, la reciente revelación de que ella le ocultó la llamada de Pedro Farré ha cambiado todo. Cada paso que da resuena como un recordatorio de que ha estado dejando que otros decidan por él. Y hoy, eso termina. Abre la puerta con fuerza, encuentra a Leocadia esperándolo, segura de su victoria. Manuel se sienta, la mira a los ojos y, con voz serena pero firme, anuncia que la firma queda anulada. El leve temblor en la comisura de los labios de ella es la única grieta en su máscara de seguridad. Él no explica más, no le debe explicaciones a quien lo ha manipulado. No muy lejos, Ángela se cruza con Curro en el corredor de servicio. La tensión es palpable, la llegada del coronel Fuentes ha removido aguas profundas y ella no tiene reparos en mostrar su enojo. Curro intenta calmarla, pero cada palabra suya parece encender más la chispa del enfado. Sabe que no es solo por el coronel, sino por todo lo que esa presencia significa, especialmente para Lorenzo. Este último, desde la galería, observa la escena con una inquietud mal disimulada, como si cada paso del coronel fuera un golpe más contra la estabilidad precaria que intenta mantener. Cristóbal, por su parte, percibe la tensión y ve una oportunidad. Se acerca a Curro con la intención de sonsacarle información, pero se topa con un muro. El joven no suelta prenda, y esa resistencia despierta en el mayordomo un interés aún mayor por lo que se está ocultando en el servicio. En la cocina, Vera intenta concentrarse en preparar un encargo sencillo, pero sus manos parecen tener vida propia y sus pensamientos vuelan lejos, hacia rostros y voces de un pasado familiar que no termina de cerrar. Teresa y Lope la observan desde la mesa de trabajo. Sus gestos hablan de preocupación sincera. Conocen el peso de las ausencias y de las dudas que muerden por dentro, pero no encuentran la manera de ayudarla sin invadir su espacio. Cada vez que intentan iniciar una conversación, Vera responde con una sonrisa tenue y un «estoy bien», que no convence a nadie. Catalina, ajena a ese ambiente, termina de redactar una carta que sabe que será mal recibida. Un mensaje al barón de Valladares. Lo hace con la seguridad de que es necesario, pero consciente de que Adriano lo verá como una provocación más. En su matrimonio,
las diferencias han dejado de ser simples discusiones para convertirse en trincheras. Y cada gesto como este es un nuevo disparo. Adriano, cuando se entere, no lo tomará como una estrategia, sino como un desafío directo a su autoridad y a su orgullo. Por otro lado, Martina mantiene su propia línea de acción. Se acerca a Ángela, buscándola no solo como aliada sino como guía en su proceso de segregación de parte de la finca. Confía en su criterio, aunque eso signifique caminar sobre un terreno minado de intereses cruzados. Ángela la escucha, y en su mirada hay un cálculo silencioso. Cada consejo que da no solo beneficia a Martina, sino que refuerza su propia posición en el juego de poder que se despliega en las sombras del palacio. En el centro de todo, sin embargo, está el instante suspendido entre María y Samuel. Él finalmente rompe el silencio con un saludo apenas audible, y ella responde con una voz que tiembla, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Se acercan despacio, como si temieran que un movimiento brusco pudiera despertarles de un sueño. Cuando al fin están lo bastante cerca, María nota que la mano de Samuel se mueve para tomar la suya, pero se detiene a medio camino. Esa vacilación le atraviesa el corazón como un filo helado. ¿Acaso el tiempo y la distancia han erosionado lo que sentían? Samuel la mira, y en sus ojos hay cariño, sí, pero también un muro que ella no sabe cómo derribar. El silencio entre María y Samuel se prolonga más de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. No es el silencio incómodo de dos desconocidos, sino el silencio denso de quienes comparten un pasado que les marcó profundamente y que, ahora, amenaza con ser irreconocible. María percibe un leve temblor en los labios de él, como si quisiera decir algo pero se lo tragara a último momento. Ella, que había ensayado en su mente 1000 maneras de recibirlo, con un abrazo, con un reproche, con lágrimas o con risas, se encuentra incapaz de decidir cuál es la correcta. La respiración se le agita y siente que la bandeja que dejó sobre la mesa es un ancla a la que aferrarse para no lanzarse a sus brazos. Samuel, por su parte, parece estar evaluando el terreno, midiendo las palabras como un soldado mide la distancia hasta el enemigo. No porque María sea una amenaza, sino porque teme que un solo error destruya lo poco que puedan recuperar. Finalmente, su voz rompe la tensión, grave y serena, pero cargada de matices. María, no sabes cuánto he pensado en este momento. Ella traga saliva, intentando que su respuesta no suene como un lamento. Yo sí, lo sé, responde, y sus ojos brillan de una manera que él recuerda demasiado bien. Pero ese destello se apaga un poco cuando advierte que él mantiene cierta distancia física, como si hubiera una línea invisible que no se atreve a cruzar. En ese instante, la herida de la diferencia social, esa barrera que en otros tiempos parecía un obstáculo salvable, se presenta ante ella con una nitidez cruel. Samuel viene de un mundo distinto, uno donde las criadas no se casan con los hijos de familias acomodadas. Y aunque él nunca le hizo sentir inferior, ahora teme que ese sea el verdadero motivo por el que estuvo lejos. Mientras esto sucede, en el despacho de Manuel la confrontación con Leocadia escala. Ella, con su habitual compostura, intenta disfrazar la sorpresa con un tono de falsa cordialidad. Me temo que no comprendes las implicaciones de lo que estás haciendo, Manuel, dice, cruzando las manos sobre la mesa como quien controla la situación. Él no pestañea. Lo comprendo perfectamente, y también comprendo que ocultarme la llamada de Farré fue una traición. En esa frase, la palabra traición resuena como un golpe seco en el mármol del suelo. Leocadia intenta replicar, pero Manuel no le concede el espacio. Levanta el documento y, sin siquiera mirarlo de nuevo, lo rompe en dos, dejando caer los trozos sobre la mesa como si fueran un símbolo de su decisión. No habrá transferencia. Mi parte de la empresa se queda donde está, declara, antes de levantarse y abandonar el despacho. Leocadia se queda inmóvil, pero sus ojos siguen a Manuel con un brillo frío. No es una mujer que olvide una afrenta, y menos aún que la deje impune. En la planta baja, Ángela encara a Curro con una mezcla de enfado y decepción. ¿Te das cuenta de lo que significa que el coronel Fuentes esté aquí? Le espeta. Curro aprieta la mandíbula. Sabe que la llegada del coronel no es una mera visita, sino un movimiento calculado que puede afectar no solo su posición, sino la de otros en el palacio. Lorenzo, observando desde una esquina, siente como el sudor frío le corre por la espalda. No es de los que se asustan fácilmente, pero ese hombre trae consigo un pasado incómodo que preferiría mantener enterrado.
Cristóbal, con esa habilidad suya para olfatear secretos, se acerca a Curro en cuanto Ángela se aleja. ¿Qué es lo que te preocupa tanto?, pregunta, fingiendo un tono casual. Nada que tenga que ver contigo, responde Curro, y le da la espalda. Esa negativa, lejos de disuadirlo, aviva más el interés de Cristóbal. Sabe que, cuando alguien se cierra así, es porque guarda algo que podría cambiar el equilibrio interno del servicio. Mientras tanto, en la cocina, Vera deja caer una cucharilla al suelo y ni siquiera se agacha a recogerla. Está absorta, perdida en un laberinto mental del que no encuentra salida. Teresa, que amasa pan junto a Lope, la mira de reojo. Ambos intercambian una mirada cómplice. Hay que hacer algo. Lope se acerca con su habitual suavidad y le pregunta si quiere tomarse un descanso. Vera niega con la cabeza, pero sus manos tiemblan levemente. En otro rincón del palacio, Catalina cierra con firmeza el sobre de la carta para el barón de Valladares. Lo deja sobre la mesa como quien deposita una pieza clave en una partida de ajedrez. Sabe que Adriano lo verá como un acto de provocación, pero no se arrepiente. Para ella, el silencio en temas importantes es peor que cualquier enfrentamiento abierto. Martina, por su parte, se reúne con Ángela en uno de los salones menos transitados. Hablan en voz baja, compartiendo ideas sobre la segregación de tierras. Ángela, siempre estratégica, le explica que no solo se trata de obtener su parte, sino de asegurarse de que esa división le otorgue independencia real. Martina asiente, consciente de que cada paso que da la acerca más a un terreno donde tendrá que enfrentarse sola a adversarios poderosos. Y mientras todo esto ocurre, María y Samuel siguen ahí, en el pasillo, como dos náufragos que han encontrado la misma orilla pero no saben si dar el primer paso para abrazarse. Finalmente, él se atreve a acercarse lo suficiente para que ella pueda percibir el calor de su cuerpo. No hay beso, no hay contacto evidente, pero la proximidad es suficiente para que María sienta un alivio momentáneo, como si el mundo entero se hubiera detenido para dejarles respirar juntos por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, en la mirada de Samuel hay una advertencia silenciosa, algo que dice, esto no será fácil. Y María, que ha aprendido a leer las señales no dichas, entiende que este reencuentro no es el final feliz que soñaba, sino el inicio de una etapa donde tendrá que luchar no solo contra las circunstancias, sino contra las dudas que él mismo arrastra. El eco de los pasos de Samuel y María por el pasillo resuena como un compás irregular, marcado por emociones contenidas. No se han dicho todavía todo lo que necesitan decirse, pero ya hay un peso nuevo en el aire, una especie de preludio de confesiones que ninguno sabe cómo comenzar. María nota que él evita mirar demasiado tiempo a sus ojos, como si temiera que esa profundidad le reclamara verdades que aún no está dispuesto a dar. Ella, que siempre ha sido valiente para enfrentar la vida en la promesa, desde las exigencias más absurdas de Pía hasta las insinuaciones hirientes de Petra, siente que en este terreno no tiene armas. Con Samuel no puede usar la franqueza cortante ni el silencio estratégico. Lo que está en juego no es un turno de trabajo ni un puesto en el servicio, sino la posibilidad misma de recuperar algo que para ella siempre fue más que un romance. Fue la certeza de que existía alguien que la veía como algo más que una criada. Mientras María intenta encontrar las palabras, Samuel se detiene frente a una ventana. Afuera, el sol de la tarde ilumina el jardín donde tantas veces habían paseado en secreto. Él deja escapar un suspiro, y ese sonido, más que cualquier frase, le confirma a María que algo se ha quebrado en él. Querría preguntarle qué le ha pasado desde que se fue, si ha pensado en ella cada noche como ella en él, pero intuye que la respuesta podría no ser la que anhela. En otra ala del palacio, Manuel entra en la galería central con paso decidido. Su encuentro con Leocadia ha dejado un rastro de energía tensa que aún le recorre el cuerpo. Las palabras, ocultar y traicionar, martillean en su mente, pero lejos de derrumbarlo, le están dando una fuerza que creía perdida. Yana, que lo ve desde la escalera, capta de inmediato que algo ha cambiado en él. No le pregunta nada, solo le devuelve una mirada cómplice, como si supiera que está viendo renacer a un Manuel más dueño de sí. Leocadia, entretanto, no pierde el tiempo en lamentos. En cuanto Manuel abandona el despacho, ordena a una doncella de confianza que lleve un recado urgente a su hermana Ángela. Sus movimientos son precisos, calculados, no es de las que se retiran sin al menos trazar la contraofensiva. Sabe que Manuel se siente fortalecido, y eso la obliga a redoblar el juego. En el piso inferior,
Ángela sigue molesta con Curro. La conversación interrumpida por la aparición de Cristóbal no ha hecho más que agrandar la brecha entre ellos. Ella le recrimina su silencio, él le reprocha su desconfianza. Ninguno cede. La tensión sube cuando el coronel Fuentes cruza el pasillo y, con una mirada rápida, toma nota de ambos. Lorenzo, que observa desde la distancia, se da cuenta de que cada interacción del coronel es como un movimiento en un tablero que él no controla. Y eso lo pone al borde de la paranoia. Cristóbal, por su parte, no abandona su objetivo de enterarse de lo que pasa. Aunque Curro le haya cerrado la puerta a las preguntas directas, él comienza a interrogar a otros criados, usando su habilidad para disfrazar la curiosidad de simple conversación. Lo que aún no sabe es que el muro de silencio que rodea el tema es más sólido de lo que esperaba. En La Promesa, los secretos que afectan al corazón de la familia no se venden tan fácilmente. En la cocina, Vera intenta mantener la compostura mientras corta pan, pero cada vez que baja la vista al cuchillo siente que su mente viaja a otro lugar. Recuerda cartas no respondidas, discusiones antiguas, rostros que no ha visto en meses. Teresa la llama por su nombre y ella tarda unos segundos en reaccionar. Lope le ofrece sentarse, pero ella insiste en seguir trabajando, como si la actividad física pudiera ahogar el ruido de sus pensamientos. Catalina, desde su despacho, envía finalmente la carta al barón de Valladares. La entrega a un mensajero con instrucciones claras y un tono que no deja lugar a dudas. No es una súplica, es una notificación. Al cerrar la puerta, siente un peso sobre los hombros, pero también una satisfacción silenciosa. Sabe que Adriano no tardará en confrontarla, y, de hecho, él ya recorre el pasillo hacia su encuentro, con el ceño fruncido y el paso largo del que se prepara para una discusión que no piensa perder. En un salón lateral, Martina escucha atentamente a Ángela, que le habla de la importancia de anticipar las reacciones de quienes se opondrán a su segregación de tierras. Martina toma notas mentales, consciente de que la teoría es una cosa y la práctica será mucho más dura. Cuando se despiden, Ángela le aprieta la mano, como sellando un pacto tácito. Lo que han empezado juntas no se detendrá. De nuevo en el pasillo, María y Samuel reanudan la caminata. Ella, con un hilo de voz, se atreve a preguntar: ¿por qué volviste? Samuel se detiene, no es una pregunta retórica, y ambos lo saben. Él baja la mirada antes de responder. Porque no podía quedarme sin saber si. Hace una pausa, traga saliva. Si todavía me estabas esperando. La confesión la golpea en el pecho. Quiere decirle que sí, que nunca dejó de esperarlo, pero también siente el impulso de protegerse. En su interior, se libra una batalla entre el amor que aún le tiene y el miedo a que ese amor sea insuficiente para salvar lo que los separa. Estoy aquí, responde al fin, sin adornos ni promesas, pero con toda la honestidad que es capaz de ofrecer en ese momento. Samuel asiente, y aunque sus labios esbozan una sonrisa mínima, sus ojos siguen cargados de algo que María no consigue descifrar. Ella intuye que esa sombra solo se disipará con el tiempo, si es que deciden dárselo. El aire en La Promesa se ha vuelto espeso, como si todas las tensiones acumuladas en distintos rincones del palacio se hubieran confabulado para estallar en un mismo día. En el salón principal, Manuel repasa mentalmente lo ocurrido con Leocadia. No hay un ápice de duda en él, hizo lo correcto. Sin embargo, la sombra de la desconfianza sigue flotando sobre su escritorio, como un recordatorio de que Leocadia no es de las que se rinden. Yana, que entra para dejar unos documentos, capta de inmediato la rigidez en sus hombros. Él le agradece con una voz más serena de lo esperado, y esa calma controlada le confirma a Yana que Manuel ha tomado una decisión firme, de esas que cambian el rumbo de los acontecimientos. Mientras tanto, en la galería lateral, Adriano encuentra a Catalina junto a la ventana. Ella sostiene una taza de té, pero sus manos están tan quietas que el líquido apenas se mueve. La carta al barón de Valladares ya está enviada, y él lo sabe. No necesita que ella lo confirme. La tensión en su mandíbula lo delata. ¿Lo has hecho?, pregunta, sin rodeos. Catalina no aparta la vista del paisaje. Era necesario. La respuesta, seca y directa, hace que Adriano dé un paso hacia ella, intentando acortar una distancia que ya no es solo física. ¿Y qué hay de lo necesario para este matrimonio? Ella se gira, y por un segundo, el silencio que los envuelve es más elocuente que cualquier frase. No hay gritos, no hay reproches altisonantes, solo dos voluntades que chocan en un punto donde ninguno está dispuesto a ceder.
Adriano se retira con un gesto que mezcla frustración y resignación, mientras Catalina vuelve a mirar por la ventana, como si en el horizonte pudiera encontrar un respaldo invisible para sus decisiones. En la planta baja, Ángela y Martina terminan de repasar los pasos para la segregación de la finca. Martina se siente más segura, pero también más consciente de la batalla que le espera. Ángela le advierte que habrá quienes intenten hacerla dudar, y que la única manera de resistir es tener claro el objetivo. En esa advertencia hay un eco de su propia experiencia, de los juegos de poder que ella misma ha sobrevivido. En la cocina, Teresa coloca una jarra de agua frente a Vera y la mira con esa paciencia que solo se tiene con alguien que se aprecia de verdad. Lope, desde la mesa, intenta aligerar el ambiente contando una anécdota graciosa de cuando entró a trabajar en la casa, pero ni siquiera consigue arrancar una sonrisa plena de Vera. La joven parece atrapada en una burbuja de pensamientos lejanos, incapaz de conectar con lo que la rodea. A unos pasos de allí, Cristóbal continúa su ronda por los pasillos, no solo supervisando al personal, sino evaluando con ojos clínicos las expresiones, los murmullos y las ausencias. Se cruza con Lorenzo, quien, al verlo, oculta rápidamente un papel en el bolsillo interior de su chaqueta. Cristóbal no pregunta, pero archiva el detalle en su memoria. Cada pequeño secreto es una pieza más en el mapa invisible que está trazando del palacio. Y en medio de todo este juego de estrategias y tensiones, María y Samuel han encontrado un rincón apartado para hablar con más calma. Él la mira como si estuviera intentando memorizar cada rasgo, como si temiera que al apartar la vista se desvaneciera. No sabes lo difícil que fue, empieza Samuel, pero María lo interrumpe suavemente. Y tú no sabes lo difícil que ha sido aquí, sin ti. El intercambio no es un reproche abierto, pero sí un recordatorio de que ambos han cargado con su propio dolor. Samuel baja la mirada, reconociendo sin palabras que el suyo no es mayor ni más legítimo que el de ella. María respira hondo antes de añadir. Cuando supe que estabas vivo, me alegré más de lo que imaginé, pero también sentí miedo. Miedo de que tu mundo y el mío fueran demasiado distintos. Samuel se inclina hacia ella, no para tocarla, sino para acortar la distancia emocional. No vine para recordarte esas diferencias, María. Vine para ver si todavía había un nosotros. La frase queda suspendida, flotando entre ambos como una posibilidad frágil. Ella no responde de inmediato. Mira sus manos, piensa en las veces que soñó con este instante y en cómo, en su imaginación, siempre había sido más sencillo. Pero la vida en la promesa nunca ha sido sencilla para nadie, y menos para quienes desafían las normas no escritas de la sociedad que los rodea. En ese momento, una criada pasa cerca para avisar a María de que la marquesa ha pedido su presencia. Samuel la observa levantarse y siente un nudo en el estómago. No quiere que la conversación termine aquí, pero entiende que, en este lugar, el tiempo de ellos nunca les pertenece del todo. Nos veremos después, dice él, con una firmeza que pretende ser promesa más que suposición. Ella asiente, y aunque se aleja con pasos medidos, siente que cada uno la arrastra un poco hacia atrás, hacia donde él sigue de pie, mirándola. La tarde empieza a declinar sobre los muros de la promesa, tiñendo de tonos dorados los ventanales altos, pero dentro del palacio nada se suaviza. En el despacho, Manuel revisa unos documentos, no tanto por necesidad como para afirmar, una vez más, su nueva posición. El eco de su confrontación con Leocadia sigue resonando, pero ahora, con la calma que da el control recuperado, percibe algo que hace tiempo no sentía, que puede marcar el rumbo de su propio destino sin depender de las maniobras de otros. Alza la vista hacia la puerta entreabierta, y aunque no entra nadie, mantiene ese gesto atento, como quien ya no quiere ser sorprendido nunca más. En la galería exterior, Adriano fuma apoyado contra una columna, expulsando el humo con lentitud. Sabe que Catalina no va a retroceder en su decisión de contactar al barón de Valladares. Su matrimonio, que en otro tiempo tuvo momentos de complicidad, ahora parece un territorio en disputa, con frontera marcadas por el orgullo de ambos. Piensa en buscarla de nuevo, en decirle que el daño ya está hecho y que podrían al menos pactar las reglas de la guerra, pero una parte de él sabe que Catalina no se mueve por miedo, y que cualquier intento de frenar su determinación solo provocará que avance más rápido. En una sala más retirada, Ángela y Martina sellan su conversación con un apretón de manos. Es un pacto discreto, pero sólido. Ninguna de las dos permitirá que terceros interfieran en sus planes. Martina siente que gana no solo una consejera,
sino una aliada que conoce bien las corrientes subterráneas de poder que atraviesan la promesa. Ángela, por su parte, ve en Martina una oportunidad de proyectar su influencia más allá de los límites de su propio apellido. En la cocina, el murmullo de ollas y cuchillos acompaña la rutina, pero Teresa mantiene un ojo puesto en Vera, que sigue ausente, moviéndose por inercia. Lope intenta una última vez arrancarle una sonrisa, colocándole una flor pequeña detrás de la oreja, pero ella se la quita con suavidad, agradeciendo el gesto con una mirada melancólica. Hay algo en Vera que empieza a preocuparles más allá del cansancio. Un peso invisible que, si no se aligera, podría acabar hundiéndola. Cristóbal entra en ese momento, inspeccionando la limpieza de las mesas, pero en realidad observando las expresiones. Su ojo entrenado capta cada gesto, cada silencio. No se le escapa que Lorenzo, al pasar por la puerta, se detiene apenas un segundo para ver quién está en la cocina, y luego se marcha sin decir nada. Esa clase de movimientos, repetidos a lo largo de los días, son para Cristóbal hilos sueltos que algún día piensa tirar. Y en medio de ese palacio que hierve de historias cruzadas, María se dirige de nuevo hacia el lugar donde había dejado a Samuel. No esperaba encontrarlo aún allí, pero al doblar el pasillo lo ve, de pie, como si no hubiera querido moverse hasta saber que ella volvería. Sus miradas se enganchan y, esta vez, ella no duda. Camina hacia él y, cuando está lo bastante cerca, extiende la mano. Él la toma, y en ese gesto hay más verdad que en cualquier palabra. He pensado, comienza ella, que tal vez no podamos recuperar lo que teníamos exactamente como era. Samuel la escucha, sin interrumpir. Pero también he pensado, continúa, que lo que teníamos no era perfecto, y aún así era nuestro. Y yo, quiero ver qué podemos construir ahora. Él aprieta un poco más su mano, y por primera vez desde que llegó, su mirada pierde esa sombra de reserva. Yo también. No se abrazan ni se besan. Saben que ese momento tendrá que esperar, que en un lugar como La Promesa, donde cada esquina puede ser un testigo indiscreto, la intimidad es un lujo que se protege con cautela. Pero el pacto queda sellado. No será fácil, pero habrá un nosotros que intentar salvar. Al alejarse juntos por el pasillo, cada uno siente, a su manera, que el futuro sigue abierto, impredecible. Y aunque fuera de ese instante las intrigas, los conflictos y las diferencias seguirán acechando, por ahora, al menos, han elegido no rendirse. El día se cierra con el murmullo lejano de conversaciones en las distintas salas del palacio. Manuel afinando su estrategia contra Leocadia, Catalina y Adriano trazando mentalmente sus próximos movimientos, Ángela y Martina consolidando una alianza que promete dar que hablar, y Vera perdiéndose en pensamientos que solo ella conoce. Y en el corazón de todo, María y Samuel, dos almas que, pese a las heridas, deciden dar un paso más hacia la posibilidad de recomponerse.